Hola a todos, en esta ocasión les quiero compartir cómo realizar esta planta gráfica en el programa de Excel. La verdad es un método muy fácil, muy intuitivo. Yo sé que esto se puede realizar de una manera mucho más profesional en un programa como Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, no sé, pero esa es la idea, como que no en todos los computadores tenemos estos programas y de pronto nosotros no estamos en casa o estamos en un lugar donde no tenemos nuestras herramientas, pues poder defendernos de esta manera. Pues acá les traigo esta solución, un método muy práctico, muy efectivo, espero que les guste. En la descripción del video voy a dejar los materiales y el mobiliario que voy a utilizar para el modelo. Entonces, pues si lo quieren descargar ahí está. Entonces, espero que les guste y vamos con el video. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer sería cuadrar el formato. Ustedes pueden quitar la cuadrícula que estamos viendo en pantalla. Yo no la quiero quitar, pero sin embargo si quieren ahí en vista, línea de cuadrícula, la pueden quitar seleccionando esa opción. Yo por el contrario quiero generar una retícula. Para esto seleccionamos todas las filas, les damos ahí en ancho de columna, colocamos 10, colocamos 1. Y en el alto de fila colocamos 10. Listo, y como pueden ver está una retícula totalmente cuadrada. Entonces sobre esto es la que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer nosotros para este plano son los muros. Entonces con la opción de forma ahí en el cuadrado vamos a dibujar los muros. Vamos a tratar pues de hacer un esquema rápido, un esquema básico, no tiene nada de diseño, los colocamos ahí en negro. Hacemos pues todos los muros que vayamos a necesitar. Yo les voy a hacer acá un esquema rápido, un esquema muy básico. Y pues vamos a ver. Bueno, una vez que ya hayamos generado todas las líneas que necesitamos, vamos a proceder a importar las texturas. Vamos a insertar imagen. Yo quiero por ejemplo aquí una textura que es tipo madera. Ahí como pueden ver la textura está fuera de escala, está muy grande para el suelo que en realidad es. Vamos a escalar. Listo. Y a continuación lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla para generar una textura como en la totalidad de lo que queremos. Entonces vamos allá a generar un panel grande. Vamos a hacerlo acá rapidito. Listo, una vez ya tengamos todo el panel generado, vamos a seleccionar las imágenes. Para esto le damos clic derecho y la agrupamos. Ahí está la opción de agrupar. Como pueden ver ahí queda sobrepuesta de los muros. La vamos a enviar al fondo y así ya nos queda. Lo más importante es que los muros siempre queden arriba. Ahí ajustamos al tamaño que la tengamos que ajustar. Yo aquí voy a corregir este muro. A continuación vamos a traer otra textura. Lo importante es que pongan primero todas las texturas en el suelo. Yo aquí voy a poner una como tipo baldosa. Igual también la tenemos que escalar y generarla en el total del suelo que queremos. Una vez ya hayamos generado todas las texturas, ya las hayamos puesto, vamos a proceder a seleccionar todos los muros. Los vamos a traer al frente y les vamos a dar sombra. En este caso es con una herramienta que está en la parte superior. Los vamos a traer al frente y les vamos a dar sombra. Recuerden que la sombra que le dan tiene que ser la misma para todos los muros. En este caso vamos a generar una sombra lateral. Entonces va a ser el tipo de sombra que vamos a utilizar en todos los muros para que se vea, digamos, acorde. Vamos a hacerlo acá de una manera rápida. Y listo, ya una vez generamos todas las sombras, vamos a proceder a
a insertar el mobiliario. Yo acá tengo un tipo de mobiliario, vamos a insertar los parros. Entonces yo los tengo en PNG, ustedes los pueden buscar por Google. O yo se los voy a dejar ahí en la descripción del video una carpeta con los archivos. Bueno, los tienen que escalar debido a que pues están mucho más grandes de lo que necesitamos, entonces ahí los escalamos según a lo que necesitemos. Recuerden que pues eso es una solución gráfica, entonces ustedes digamos que a ojo ya deben saber qué tamaño tienen los objetos según las dimensiones que están proponiendo. Acá les voy a poner rápido todo el mobiliario y vamos a ver cómo queda. Acá para el caso de las puertas vamos a utilizar la herramienta de arco. Vamos a pues ajustarla, a darle un grosor y el color negro. Listo, ya después de que las ubicamos vamos a generar el mismo mobiliario. Vamos a generar un mobiliario si lo necesitamos con las herramientas que nos ofrece el programa. Vamos a, por ejemplo, acá generar un recuadro y a darle digamos los tipos de efectos que necesitemos para que el mueble pues nos quede como lo necesitamos. Ahí es cuestión de que ya cada uno vaya mirando cómo quiere que sea su mueble. Si quieren hacer un mueble, por ejemplo, acá yo puedo hacer una barra para la cocina, puede ser. Acá vamos a hacer el ejemplo de una cama. Entonces vamos con rectángulo a dibujar el contorno. Vamos a ver los efectos que tiene de 3D. Y pues como les digo, ya depende de lo que ustedes estén buscando. Ustedes pueden generar su propio mobiliario. Esta es una forma, pues también pueden descargarlo directamente desde por internet, lo pueden descargar en PNG y tenerlo ahí ya guardado. Si realmente no tienen, digamos, acceso a internet, también está la opción de generarlo directamente en el programa. Pero pues no es de más mencionar que es bueno que tengan también una carpeta que lleven con ustedes siempre, en la que tengan texturas, mobiliario, todo este tipo de elementos que nosotros como arquitectos necesitamos a la hora de, digamos, de hacer este tipo de cosas, que no solamente tengamos que estar en nuestro computador, sino que desde cualquier lado podamos trabajar, no solo en la oficina o no solo donde estén los recursos, sino que pues en todo lado, como Excel es una herramienta que está en casi todos los computadores, ¿sí? O sea, es algo muy básico. Digamos que esto no requiere de cursos, de más cosas, más allá de la creatividad y de mirar cómo podemos realizar las cosas por nosotros mismos. Así que habría ya terminado la planta gráfica en el programa de Excel. La verdad es que queda bastante bien y bueno, pues para cualquier emergencia o si no tienen el programa de Photoshop o algún programa de esos de edición, es muy buena esta opción. Es muy fácil, es muy intuitivo. Pues ahí como pudieron ver se hace bastante rápido y bueno, espero que les haya gustado, que le den like al video, que lo compartan con las personas que ustedes crean que les pueda interesar y nada, que se suscriban. Voy a estar subiendo más contenido de este tipo, así que estén pendientes.